Bien, jóvenes, continuamos por favor con el avance. Espero que se esté entendiendo. Y después de esta clase voy a hacer una planificación para poder tener una conferencia, ¿no es cierto? Estas clases son más didácticas, no es una conferencia, es didáctica. Y para poder sacar de dudas, voy a programar una conferencia, ¿no es cierto? Una reunión virtual entre mi persona y obviamente ustedes, jóvenes, para sacar dudas y no sé si hay alguna consulta adicional, etcétera. Entonces, con este ejemplo que voy a tener en esta clase, estamos terminando la primera parte. O sea, ¿cuál es la primera parte? Programación de fórmulas. Usted puede programar, puede informatizar cualquier fórmula. Claro que nos hemos encaminado hacia fórmulas de áreas, ¿no es cierto? Áreas de diferentes figuras geométricas y también estamos continuando con las mismas haciendo una descomposición, ¿no?, de cuerpos geométricos en figuras geométricas para encontrar justamente el área total de un cuerpo. Entonces, jóvenes, con esto vamos a terminar la primera parte. Quiero decir que con esto ya estamos listos para el primer examen. Voy a enviar un práctico en el cual justamente va a ser el segundo práctico, que hay que trabajarlo igual que la primera, hay que hacer paso 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, esos pasos 1 y 2 y 3, pero ustedes tienen que trabajar 4, 5, 6, como yo la explico acá en el aula virtual, ¿no es cierto? Le explico que hasta hacer correr el programa, ustedes igual tienen que hacerlo, pero solo para cuestión de presentación tiene que ser paso 1, 2 y 3, como siempre lo hacemos la primera parte, y entre comillas, llamado teórico práctico, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, con este ejemplo decía, el último que vamos a hacer para el primer examen, voy a dar un nuevo práctico y justamente en base a ese segundo práctico va a ser el examen, ¿no? Si usted lo resuelve bien, ¿cómo llamaremos? Entendible, ¿no? La entiende perfectamente y la hace conscientemente, no va a tener ningún problema en el examen. La base de todo esto son, lo primero, las fórmulas de figuras geométricas, que tiene un límite, no es un infinito, no deben pasar de 10 fórmulas, eso, menos todavía, ¿no? Pero obviamente no necesitas memorizarlo porque yo en el examen te voy a dar, ¿no? Si tú me dices, profesor, necesito la fórmula de la circunferencia, yo te la voy a dar. Necesito la fórmula del triángulo, yo te lo voy a dar. Necesito la fórmula del trapecio, yo te lo voy a dar. Lo que tú tienes que hacer justamente son las aplicaciones informáticas como estamos haciendo. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? El examen va a estar enfocado en base a estos últimos ejercicios. ¿Cuáles son esos? ¿No es cierto? Una de las que hemos visto, combinaciones de figuras geométricas, combinaciones, ¿no es cierto? Combinando una figura con otra figura, así empalmando, ¿no es cierto? O si usted quiere, colocándolo interno, al lado, externo, etcétera. Esa es una combinación donde encontramos áreas, ¿no es cierto?, de un solapamiento en el cual no son regulares, pero encontramos esas áreas a través de las figuras geométricas, haciendo sumas, restas, no sé, ¿no es cierto? Y la segunda es justamente este ejemplo, ¿no? Dice, igualito me adelantaré un poquito, ¿no es cierto? Es el área total de un cuerpo geométrico. ¿Cuál es el área total de este cono? O sea, a pesar de que este cono, vuelvo a repetir, todas las figuras casi no preguntan área total, pero para su construcción se necesita el área total, ¿no?, de este cuerpo geométrico, ¿no? Entonces, esta es una de las segundas preguntas. Yo voy a sacar una pregunta de esos solapamientos entre una figura y otra figura, y otra pregunta de descomposición de un cuerpo, ¿no es cierto?, en figuras, y usted me saca el área total. Eso va a ser dos preguntas y en máquina, ¿no? Pero eso del examen más adelante lo vamos a analizar en la reunión que vamos a tener, lo vamos a poner de acuerdo, ¿no es cierto? Porque estoy pensando que en cuanto regresemos, tal vez con una clase presencial saquemos más dudas, veamos algún ejemplito más o dos ejemplos más, y la siguiente clase que podamos tener presencial va a ser el examen. En realidad con esto ya estamos listos para la primera parte. Después pasaremos, no quiere decir que aquí paramos, sino si es que sigue todavía esto, se extiende un poco o se amplía lo que es la cuarentena,
Entonces, jóvenes, nosotros vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir avanzando, ¿no? La siguiente clase ya va a ser un siguiente tema. Pero vuelvo a repetir, después de esta clase, yo los voy a enviar, ¿no es cierto?, un segundo práctico en el cual se va a enmarcar el examen, ¿de acuerdo? Continuamos entonces, jóvenes. Un ejemplo más de aplicaciones de módulos encadenados, ¿no? Hemos aprendido a hacer programas, pero no un programa, sino un proyecto en el cual tiene pequeños programas llamados módulos, ¿no? Y ahora vamos a hacer un módulo, pero este módulo seguramente va a demandar otros módulos, por eso se llaman módulos encadenados. Dice la aplicación, encontrar el área del siguiente cuerpo geométrico siguiendo el procedimiento de descomposición en figuras geométricas, ¿no? Ah, muy bien. Tengo ahora el cono, ¿no? Este es el cono conocido y se utiliza en muchas cosas el conito, ¿no? Hasta en los picolés se utiliza este cono, ¿no? Y no sé, la alcaldía de Dios tiene, parece una fábrica de conos, ¿no? Para la cuestión vial, pero bueno, se utiliza en muchas cosas el cono. Cuando te muestren el cono, ¿no es cierto? Los datos que te van a dar simplemente es el radio, ¿ya? El radio de la base y la altura del cono, ¿no? Nada más. Con esos datos, o sea, ¿no sé? Tú tienes que encontrar, bueno, vamos al objetivo de cuál es el área total del cono, ¿no? Descomponiendo, como siempre, ¿no es cierto? Descomponiendo, por favor, un poco de imaginación para este proceso de descomposición. Abrimos este cuerpo del cono, es un triángulo, ¿de acuerdo? A pesar de que no es tanto así, pero lo vamos a dejar así, por si acaso, ¿ya? Si abrimos un poquito este cuerpo, imaginación, encontramos un triángulo. Tiene una holgura acá, pero eso lo vamos a dejar. Para nosotros que sea un triángulo. Después podemos hacer un ejemplo mucho más exacto de esto. Pero por el momento, ¿no es cierto? Y muchas figuras se descomponen, muchos cuerpos se descomponen en figuras geométricas concretas, ¿de acuerdo? Entonces, raras figuras como esto tienen cierta holgura en alguna parte de una de las figuras geométricas. Pero vamos a dejar. Y la base es una circunferencia, ¿no? Por favor, imaginación, si ustedes estas dos figuras la unen, ¿no? O sea, esta distancia de acá, la una alrededor de la circunferencia, y se unen estos dos extremos, estaremos teniendo el cono, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas figuras yo veo acá en descomposición? Dos, un triángulo y una circunferencia. Sencillo. Hago la suma de las dos áreas, ese es el área total de este, ¿no? Es lo que estamos buscando, el área total de ese, para construir ese cuerpo geométrico, ¿ok? Dice, entonces, ¿no? El área del cuerpo geométrico es la suma de las áreas de figuras geométricas. Una vez más, esta es la solución, ¿no? A un modo macro, a una idea así rápida, esto es. Pero ya un poquito más específico, ¿no? El área del cuerpo geométrico, por favor valga esa variable, área del cuerpo geométrico, es igual al área del triángulo, lo que decíamos acá, a esto, ¿no es cierto? ¿Okay? Al triángulo más el área de la circunferencia. Muy bien. Entonces, si sumo esos dos, ya tengo el área total. Recordaré, ahora recordando, el área del triángulo, ¿cómo es? ¿No? Ya está hecho, ¿no? Pero por favor, en el examen no va a estar hecho. Usted tiene que hacer el área del triángulo. Yo le voy a dar la forma, ¿no? Pero necesitamos acá el área del triángulo. ¿Okay? Entonces, recordando un poquito, el área del triángulo se llama área tri, es una función que tiene como parámetro base y altura. Y encontramos el área del triángulo, ¿no es cierto? Dos parámetros que tengo que darle, dos datos que tengo que enviar a ese módulo, ¿no es cierto? Y el área de la circunferencia requiere simplemente un radio, y en base a ese radio encuentra el área de la circunferencia. Ahora, si es que miramos acá, ¿no es cierto?, los datos que tenemos del triángulo, ¿no es cierto?, de este triángulo, pues la base, yo no tengo este dato de la base, no tengo este. La altura sí la tengo, no sé cuál es la altura del triángulo, es h, porque viene como un dato inicial, ¿de acuerdo? Lo que no tengo es esta base, ¿ah? Entonces, ¿de dónde consigo esta base? Porque la altura ya lo tengo, ¿no? La base no la tengo. Entonces, pero sin embargo, me pregunto yo, y tiene que salir algún otro dato de los datos existentes, de h o de r, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saco esta distancia de acá? O sea, esta distancia es el perímetro de esta circunferencia.
de lo que es alrededor esa distancia, pero no es área eso, sino se llama perímetro de la circunferencia. La distancia, ¿no es cierto?, de una circunferencia, ¿no?, o del entorno de una circunferencia es el perímetro. Entonces, antes de llamar al triángulo, yo necesito encontrar esta base, que es el perímetro, ¿no es cierto? Entonces, decía, tenemos el triángulo, ¿no es cierto?, pero no hay el dato de la base, sino solo la altura, tenemos que encontrar el perímetro, ¿no? De la circunferencia, es de acá, necesitamos un radio, pero viene el radio, ¿no? Viene como un dato el radio. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Con ese R mismo le encaminamos a esta función y ya tendremos el área de la circunferencia. Entonces, ¿cómo encontrar esta distancia? Decía, ¿no es cierto? No tenemos el dato de la base del triángulo. Hay que encontrarlo, ¿no es cierto? Y es el perímetro de la circunferencia, ¿no? Consultando en internet, no sé, de alguna forma, hoy en el examen, yo los voy a aclarar, ¿no es cierto? Pero usted me tiene que decir, profesor, deme el área o la fórmula del perímetro, yo le voy a dar. Entonces, antes de hacer esta operación, me falta un datito, no la base. Entonces hago, para encontrar la base, otra operación. Dice encontrar el perímetro de una circunferencia. Perdón, de una. A ver, la cosa giré, pues aquí, hombre, ya que estoy acá, ¿no? De una circunferencia, ¿no? Este perímetro de acá, la distancia, ese azulito, ¿no? ¿Okay? ¿Y cuál es la fórmula? Es la fórmula del perímetro de una circunferencia, ya lo estoy llamando PC, de perímetro, esta es la inicial circunferencia, es 2πr. 2πr. Entonces, para el perímetro, para la distancia de esto, yo necesito solo R, ¿no? R. Y encuentro el perímetro. Y lo llamaremos a este pericir una función. Es una nueva fórmula que necesito y como cualquier fórmula lo estoy haciendo una función. ¿Y cómo hacemos la lógica? Aquí está pues la lógica, ¿no? Solamente lo haremos ya en una expresión lineal, ¿no? O una expresión de programación. PC es igual a 2, ¿no es cierto?, por 3, 14, 16, por el radio, dice así, ¿no es cierto? A ver, me está molestando allá. Continuamos, había una pequeña falla en el sistema. Entonces está aquí la lógica y una vez que encuentro el perímetro, pues retornar, pues es una fórmula sencilla, básica. Y usted ya sabe, una fórmula, ¿cómo no va a poder programar? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vámonos a nuestra operación. Ya tengo una función que encuentra el perímetro, ¿no es cierto? Ahora ya puedo encontrar el área del triángulo y el área de la circunferencia. ¿Cómo sería entonces? ¿No? Avanzando, ¿no? Aquí está. Pues ya la fórmula sería llamando a las funciones, ¿no? Área tri, estoy llamando al área del triángulo. Decía que no tengo la base, pero la base lo voy a encontrar con el perímetro de la circunferencia y llamo a pericir, que ya va a estar hecho. Me envío el radio, no sé, ese resultado de acá es la base, ¿sí? Y necesito la altura para el área del triángulo, la altura viene, es h. Más el área de la circunferencia que necesita el radio y tenemos R. Perfecto, esta es la nueva fórmula, ¿no? Y esta fórmula de acá es como cualquier otra fórmula también. Seguimos en una fórmula pequeña, valga el término, y en una fórmula un poco más compuesta donde se requiere de otras fórmulas, de otras funciones, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo, jóvenes. Muy bien. Entonces, el área total de este cuerpo geométrico 2, lo llamaremos así, ¿no? Solo tiene entrada R y H, ¿no? Estoy hablando por favor, de este de acá, ¿no? Del cono, R y H, nada más. Y nos genera, obviamente, el área, ¿no es cierto? El área de ese cuerpo geométrico, ¿no es cierto? Una pruebita, si le damos R1 y H2, por favor, haciendo los cálculos, ¿no es cierto? Llamamos al área de la circunferencia, luego al área del triángulo y el área de la circunferencia otra vez, ¿no? Entonces nos va a dar, perdón, es perímetro de la circunferencia, es área de la circunferencia, nos va a dar 9 puntos, dándole a R1 y H2. Después hacemos la prueba. Nuestra lógica es esta misma fórmula de acá, que ya la hemos formalizado, ¿no? Área del triángulo más el área de la circunferencia. Pero el área del triángulo requiere el perímetro para la base y la altura. Y luego, una vez que tenemos estas áreas, ya tenemos de tornar el área total del cuerpo geométrico.
Otra forma de hacerlo es, ¿no es cierto? Miren, aquí está el área del triángulo, necesita base y altura, pero la base no la tengo, la puedo obtener con el pericid, aquí está, ¿no? En este caso,